del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. La semana pasada terminamos haciendo el repaso un poco del libro de Samuel, de los dos libros de Samuel, y los temas teológicos de fondo que habían. Y ahora vamos a arrancar con los libros de los reyes. Los libros de los reyes es como una continuación de los libros de Samuel, como les dije, en traducciones más antiguas de la Biblia. No había 1, 2 Samuel y 1, 2 reyes, sino 1, 2, 3 y 4 reyes, ¿sí? Entonces, como que era todo el periodo de la monarquía, que iba desde el primer rey, que es Saúl, hasta la caída del pueblo de Israel, la caída de la nación israelita, con la deportación a Babilonia, ¿no? Estamos hablando desde el año 1033 hasta el 587. ¿Sí? Esto es importante. Yo continuamente trato de hacer la vinculación de qué estaba pasando en la historia universal mientras esto pasaba. Porque es que si no, desvinculamos la historia sagrada de la historia universal, ¿no? Creemos que son fantasías que alguien una vez escribió, pero que esto no se inserta en la historia real, ¿no? Entonces es muy importante, y por eso hago mucho hincapié en eso, de decir en qué año histórico estamos hablando, qué es lo que está sucediendo a nivel universal, o sea, qué está sucediendo en el mundo cuando estas historias están ocurriendo, ¿sí? Es como si yo contara la historia de mi bisabuelo, pero la sacara de contexto y no digo que eso fue en una época en donde en Venezuela estaba ocurriendo, estaba este presidente, estaba esta prosperidad o no económica. O sea, es importante ubicarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer primero. Nos vamos a ubicar en el periodo histórico de los reyes. Entonces, primero, es el tiempo, estamos hablando nada más de los libros de 1 y 2 reyes, ¿sí? ¿Qué ocurre históricamente en el periodo que transcurre en esos dos libros? Bueno, primero, vamos a narrar, les voy a decir primero la estructura del libro para que nos ubiquemos y luego ya voy a explicar qué estaba pasando históricamente. Entonces, estos dos libros se dividen en 3 partes. La primera parte va desde 1 Reyes, la primera de Reyes, del capítulo 1 al capítulo 11. Y esto narra el reinado de Salomón. ¿Cuáles años históricos estamos hablando? Desde el 970 al 931 a.C. O sea, Salomón reina 40 años. ¿Sí? Esto, bajo Salomón está el Imperio Unido. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando muere Salomón? Por diferentes causas que ya no vamos a adentrar cuando leamos el libro, el reino se divide. ¿Qué tribus conformaban el reino de Salomón? Las 12 tribus de Israel. Cuando el reino a la muerte de Salomón se divide, 10 de esas tribus se van al norte y establecen su capital en Samaria. Y 2, que son Judá y Benjamín, se mantienen en el sur y dejan su capital en Jerusalén. ¿Dónde se mantiene la dinastía? ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿En el norte o en el sur? Sur. ¿Por qué? Por ahí escuché sur. ¿Por qué? ¿Qué tribu está en el sur? Judá y Benjamín. Bien, ¿y en qué tribu se mantiene la promesa? En la tribu de Benjamín. David, ¿qué es la tribu de quién? De Judá. No. Perfecto, sí, de Judá. Entonces, la tribu de Judá. Aquí esto es una clave teológica muy importante. La promesa se mantiene en el lugar que aparentemente es más débil, es decir, 2 tribus chiquitas, insignificantes. En cambio, las 10 tribus que se van todas al norte, ¿de qué nos habla esto? Dios siempre se manifiesta a través de lo pequeño, de lo frágil.
de lo aparentemente insignificante. ¿Dónde se encarna Jesucristo? En un pequeño establo. ¿Dónde muere Jesucristo? En una cruz. ¿Desde dónde reina? Desde el pesebre y desde la cruz. Él no elige un trono de estos de la época, de los grandes reyes. Elige lo pequeño, lo insignificante, para confundir lo poderoso del mundo, nos dice San Pablo. Entonces esto es importante entender esta clave, porque a veces cuando empezamos a ver, no sé, vamos a misa y vemos a la iglesia medio vacía, nos deprimimos. Y ojo, que sí, o sea, que tampoco está bueno, ¿verdad? Pero a veces Dios decide actuar a través de lo pequeño. Y de hecho, Benedicto XVI hace una profecía, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que dice que la Iglesia Católica lo que va a quedar es un pequeño resto, como el pequeño resto de Israel. Un resto, ¿no?, las sobras, pequeño resto. Pero que este pequeño resto, precisamente porque ya no va a seguir a Cristo por temas sociales, ni porque está bien visto, ni porque es socialmente aceptable, las personas que se queden seguirán a Cristo de verdad. Seguirán a Cristo porque están convencidas. Aunque las persigan, aunque se burlen, aunque nadie lo entienda, aunque pareceríamos que somos unos tontos porque creemos en algo que no podemos aparentemente ver. Bueno, Benedicto XVI dijo que ahí es cuando la iglesia iba a volver a ser fuerte, ¿no?, como en los primeros, los orígenes del cristianismo, porque no iba a ser fuerte en su cantidad, sino en la solidez interior de sus miembros, en la coherencia, en la profundidad, ¿no? Bueno, esta es la primera parte de los libros, del libro de los Reyes. Luego está la segunda parte, que es muy grande, muy amplia, que va desde la primera de Reyes, capítulo 12, hasta la segunda de Reyes, capítulo 17. O sea, termina la primera de Reyes y arranca la segunda de Reyes, y todo esto, todo este periodo de tiempo, se nos narra mientras el reino está dividido, como les acabo de decir, que se dividió entre el norte y el sur. ¿Cuál es la capital del norte? Samaria. Samaria. ¿Y la capital del sur? Jerusalén. Entonces, para comprendernos en las terminologías, cada vez que yo diga reino del norte, equivale, porque en esa época se decía así, a Israel. Aunque nosotros vamos a entender Israel es el todo, no. Durante este periodo, reino del norte equivale a Israel, reino del sur equivale a Judá. Por eso en algunos salmos no se habla de Israel, se habla de Judá. Pero de Judá como parte del pueblo que mantiene la promesa. Y luego en otros se mantiene como Israel. ¿Por qué? Ya les voy a decir. ¿Qué años estamos hablando ahí? Estamos hablando del 931 al 722 a.C. ¿Sí? Entonces en ese periodo de tiempo está el reino dividido. Y luego viene un tercer momento que va desde la segunda de Reyes, capítulo 18, hasta el capítulo 25. Y narra solo lo que ocurre en el reino del sur, desde el 722 hasta el 587. ¿Por qué solo el reino del sur? Porque resulta que en el 722, y ahora nos vamos a meter un poquito en tema, sin meternos todavía a leer el libro, ¿qué ocurre? Ya yo les había narrado, les he contado un poco, que hay un imperio, ¿sí? Hay un imperio que está reinando sobre esta zona. Hay otros imperios, pero no nos interesan porque no reinan sobre Israel. Entonces yo solo voy a hablar de los imperios que están reinando sobre Israel. No significa que a la par no siga el reino egipcio, pero no me interesa el reino egipcio porque no está gobernando por encima de Israel, ¿sí? Esto es importante entender, que no es que era el imperio mundial, no existía eso en esa época. Existía el imperio reinante sobre Israel. Entonces, el imperio reinante en esa época era el asirio, ¿sí? Durante la división
del reino, ¿qué pasa? Que a nivel internacional, o sea, este imperio vino en decadencia en la época de David. Y por eso David pudo conquistar tantas tierras, porque el imperio estaba débil. Pero en la época de Salomón, en adelante, o sea, todo lo que son los libros de los reyes, empieza a haber un resurgimiento de Asiria, es decir, el imperio vuelve a empezar a tener poder. Y entonces, durante esa época, ocurre que el imperio, ¿qué hacía? El imperio llegaba a una nación como Israel, y no es que los invadía, simplemente llegaba y amenazaba. Y decía, mira, nosotros los podemos matar a todos o nos pagan tributo. Es decir, pagan impuestos. Si la nación de ese momento accedía a pagar impuestos, ya está. Seguían pagando cada mes impuestos y el imperio estaba contento porque tenía a unos pequeños esclavos trabajando para él. ¿Qué pasa si la nación israelita hubiese dicho, sabes que no vamos a pagar impuestos? Entran en guerra. Generalmente el imperio es más poderoso que la nación. Entonces el imperio, ¿qué hacía? Lo primero que hacía era quitar la cabeza, es decir, quitaba al rey y quitaba todas las cabezas. Los sacerdotes, las personas de influencia, las personas con dinero, las quitaba o las mataba o las sacaba del país. ¿Y qué hacían con el rey? Lo quitaban y agarraban a uno de la misma nación, pero que jugase a favor del imperio. Es decir, agarraban a un mismo israelita y lo ponían. Un ejemplo de esto en la época de Jesús es Herodes. Herodes era judío, pero Herodes estaba a favor del imperio reinante en la época de Jesús. ¿Cuál era el imperio reinante? Por favor, en esto no se me equivoquen. ¿Cuál era el imperio reinante en la época de Jesús? Los romanos, exactamente. Entonces, los romanos, Herodes era un traicionero, porque él era el rey de Israel, pero sometía a sus propios ciudadanos para que le pagaran tributo a Roma. Y él vivía estupendamente bien. Bueno, esto es lo que ocurría si una nación se resistía a pagar tributo, agarraban, quitaban al rey y ponían a otro de la misma nación. Y si este segundo rey, y hacían lo que se llamaba la primera deportación. La primera deportación es sacar a todas las cabezas, a toda la gente con poder, con dinero. Si había una segunda insurrección y se levantaban, y este segundo rey, supuestamente leal al imperio, era desleal, ocurría la segunda deportación. Y la segunda deportación es la definitiva. Agarran y sacan a casi todo el mundo y se lo llevan a otro lugar y meten ahí a gente extranjera, de manera que la nación pierda su identidad. Porque sacaste a todo. O sea, ¿qué es lo que da a la nación la identidad? Su gente. ¿No? Al sacar a la gente, pierde la identidad. Y entonces, ¿qué hace? Un sincretismo social y un sincretismo religioso. Mezclas a todo el mundo y ya no hay nada que le dé identidad. Generan como una especie de nueva nación. Y entonces, por ejemplo, eso se puede ver en algunos países, en el mío, ¿no? Ha perdido un poco la identidad porque pues todo el mundo se fue. Eso tú vas allá y esa no era la Venezuela que yo conocí. Eso ya no es mi país. Mi país es su gente. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que ocurre en el 722 para el Reino del Norte. El Reino del Norte, ya que se divide, Reino del Norte y Reino del Sur funcionaban como naciones separadas. El Reino del Norte decide no pagar tributo al Imperio Asirio. Entonces ocurre una primera deportación. El segundo que pone también se pone rebelde y hay una segunda deportación. ¿Qué es lo que hacen? Destruyen todo. Y se deshace el reino. Y esto ocurre en el 722.
En el 722, el imperio asirio invade Samaria, o Samaria, y la destruye. Y empieza a ver lo que es el sincretismo religioso. ¿Por qué? Porque sacan a muchos de los judíos, pero otros muchos se quedan ahí. Pero esta gente se mezcla con paganos y empieza a haber un mezclote sensacional de creencias. Y esto ocurre en el 722. Y esto, imagínense, se arrastra a la época de Cristo. Y entonces ahora podemos entender mucho mejor porque para los judíos era pecado mezclarse con los samaritanos, porque los samaritanos eran gente que fue judía, pero tenía una mezcla de religiones y terminaban siendo idólatras, y por lo tanto eran impuros. Y por eso es tan controversial esa conversación que tiene Jesús con la samaritana. Juan 4. Sería muy lindo que hoy o algún otro día vuelvan a leer Juan 4, pero bajo el contexto de entender ahora quién es la samaritana. Y por qué era pecado que Jesús estuviese con la samaritana. Porque la samaritana adoraba fuera del templo de Jerusalén, adoraba en algún templo que hicieron, o sea, herético en Samaria. O sea, hicieron todo lo que estaba mal en el Reino del Norte, ¿no? Bueno, esto es lo que ocurre en el 522, esta fecha es muy importante, al igual que la fecha del 587. ¿Por qué se narra hasta el 587? ¿No? Les dije, el Reino del Sur vamos a narrarlo del 722 hasta el 587. Primero porque es el único reino que queda, el Reino del Norte se deshizo. Algunos se van al sur y entonces ahí, ya a partir de ahí, se vuelve a llamar Israel porque es lo único que queda del pueblo de Israel, el Reino del Sur. ¿Por qué hasta el 587? Bueno, porque después del imperio asirio vino el imperio babilónico. ¿Qué pasa con el imperio babilónico? El imperio babilónico derroca, por lo menos en la zona de Palestina, al imperio asirio. Y entonces le gana ese terreno. Y entonces Israel deja de estar por debajo de Asiria y empieza a estar por debajo de Babilonia, ¿sí? Y entonces ocurre que en este caso es Israel, o sea, el Reino del Sur, el que se niega a pagar tributo alrededor del 587. Bueno, en el 598 ocurre la primera deportación, pasan 10 años tranquilos con un rey que puso el imperio babilónico. En esta época reinaba Nabucodonosor, seguro les suena por este nombre raro que a veces se lee en misa. Nabucodonosor era el emperador babilónico. Pero también a nivel alegórico, Nabucodonosor es como el demonio. Se le da ese significado a veces en algunos escritos. En el Apocalipsis, por ejemplo, Babilonia es el infierno. Porque lo peor que les pasa a los judíos en su historia fue esa deportación, porque perdieron la tierra prometida, les destruyeron el templo, se quedaron sin tierra, sin nación, sin identidad. No podían celebrar sacrificios, no tenían dónde hacerlo. Entonces es como si, yo alguna vez creo que les daba el ejemplo, es como si hoy a nosotros los cristianos nos destruyen todas las iglesias y nos matan a todos los sacerdotes y obispos y no podemos volver a celebrar nunca más una misa. Porque no hay ningún sacerdote ni ningún obispo que consagre un sacerdote. Entonces esto es realmente trágico para Israel, esta deportación. ¿Se cayó? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Vale, es que empezó a llover, así que quizás se va a caer un poco. Bueno, entonces en el 587 ocurre esta segunda deportación que es trágica porque se destruye el templo y porque pues pierde la identidad la nación. ¿Por qué hago este resumen histórico? Porque la Biblia se encarna en la historia real. Nuestro Dios es un Dios histórico, no es un Dios abstracto, no es un Dios de ideas. El Dios del cristianismo es un Dios que se mete en la historia, ¿no? Que le importa nuestra historia.
No es un Dios ajeno que una vez creó el mundo y allá se quedó allá arriba. Un Dios metido, y tan metido que se encarna, ¿no? Bueno. Otra cosa importante es que en este tiempo vienen unos grandes profetas, ¿sí? Más o menos durante el siglo IX hasta el siglo VIII están lo que se le llaman los profetas no escritores, es decir, no tenemos ningún libro de estos profetas en la Biblia, que son Elías y Eliseo. Grandes profetas. Elías es el que se aparece en el monte de Tabor junto a Moisés. ¿Se acuerdan en la transfiguración? Uh-huh. Bueno, la transfiguración, muy bien, cuando hemos leído la transfiguración y se aparece Elías y Moisés, ni idea por qué se aparece Elías y Moisés. Moisés es la representación de la ley y Elías es la representación de los profetas. Y Cristo está en el medio. ¿Por qué? Porque Cristo es la plenitud de la ley y de los profetas, que tenían la más grande importancia para los judíos. Uh-huh. Entonces la transfiguración tiene todo un significado profundo donde Cristo es la plenitud de lo que los judíos esperaban. Bueno. Y luego también en el siglo VIII están 3 profetas muy importantes. 2 que van a estar en el norte y 1 que va a estar en el sur. Uno es Amós y otro es Miqueas. Estos 2 sí tienen libros en la Biblia. Seguro había unos cuantos que no sabían que había un libro en la Biblia que se llamaba Amós. Pues hay un libro en la Biblia que se llama Amós, uno de los 46 libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué ellos tienen libro y Elías no? Perfecto, porque hay profetas que se dedicaron a escribir y otros que simplemente se dedicaron a vivir su ministerio profético. Entonces tenemos escritores previos al siglo VIII, profetas previos al siglo VIII que no tienen libros, no escribieron, ¿no? Y hay otros que sí escribieron. Entonces Amós escribió, Miqueas escribió, y luego tenemos en el sur a Isaías. Esto ya entraremos en más detalle cuando veamos el libro de los profetas. Pero Isaías es un libro muy largo, tiene 66 capítulos. Al estudiar bien este libro, nos damos cuenta que este Isaías en realidad no es un único profeta, sino son 3 profetas distintos en 3 épocas distintas, porque hay uno que narra en el siglo VIII, otro que narra la historia del siglo VI y otra que narra la historia del siglo V. Entonces es imposible que haya sido la misma persona. Lo que pasa es que se unifica un solo libro, ¿sí? Estas son de las cosas que no se comprenden si yo no lo estudio, porque de repente pareciera que es el mismo autor y no es el mismo. Pero esto lo entendemos por un estudio crítico del libro, que de repente aparece hablando de Asurbanipal, que es el emperador asirio del siglo VIII, y de repente aparece hablando de Nabucodonosor del siglo VI, ¿no? Y dices, ¿cómo? La misma persona no pudo haber vivido tanto siglo. Bueno, entonces, la primera parte de Isaías es en el siglo VIII, ¿no? Y luego, en el siglo VII, existen 4 profetas, que son Nahum, que también tiene un libro. Hay otro libro en la Biblia que se llama Nahum, seguro no sabían. Otro que se llama Jeremías, que seguro sí lo han escuchado. Otro que se llama Habacuc, que también quizás no lo han escuchado. Y otro que seguro sí, que es Ezequiel. ¿Sí? Bueno, este es el contexto. Ahora vamos a meternos directamente en el libro. Entonces, Primera de Reyes. Primero, del capítulo 1 al capítulo 2. Ojo que aquí, de nuevo, no voy a ir capítulo a capítulo. Me voy a detener en aquellas cosas que son más significativas en el mensaje de revelación. ¿Sí? No me voy a detener en las batallas ni en versículo a versículo. Entonces, capítulo 1 y 2, pues narra la problemática de la sucesión al trono. Está David muriendo, David no ha muerto, pero está a punto de morir, y David no ha anunciado quién va a ser su heredero al trono. Y como siempre, los seres humanos pues somos mezquinos. Y entonces hay un hijo de David tenía muchos hijos. Hay un hijo de David que se llama Adonías, que hace toda una conspiración para él
ser el sucesor al trono. ¿Sí? Y entonces va a un lugar y hace un sacrificio y demás, y empieza a correrse la voz de que él es rey. Y Betsabé, ¿quién era Betsabé? ¿Quién se acuerda quién era Betsabé? ¿La mujer de quién? De David. De David, la mamá de Salomón. La mamá de Salomón. Perfecto, la mujer con la que cometió adulterio inicialmente, ¿verdad? Pero ya es la mamá de Salomón. Entonces, ¿qué agarra? Betsabé va y habla con David, que está en el lecho, está en su cama ya a punto de morir, y le recuerda que él había hecho la promesa de que Salomón iba a ser el sucesor. Y resulta que Adonías se le estaba proclamando el rey. Y entonces David proclama oficialmente que su sucesor va a ser Salomón. ¿Sí? Entonces ya queda fijo cómo hace un acto solemne y ya Salomón se sabe que es el que va a heredar el trono, ¿no? Bueno, luego viene del capítulo 3 al 10, viene todo el auge, el esplendor de Salomón. Pero aquí sí nos vamos a detener en algunos capítulos que son muy bonitos. A mí, por ejemplo, este capítulo que vamos a hablar, que es el 3, para mí es uno de los capítulos más bonitos. Entonces, por eso vamos a entrar más en detalle y lo vamos a leer. Ari, ¿cuál es el capítulo? 3. Bien, entonces, el capítulo 3. ¿Quién puede leerme el capítulo 3? Desde el inicio. Salomón emparentó. Vale. Salomón emparentó con el faraón, rey de Egipto. Tomó a la hija del faraón y la condujo a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio, el templo de Yahvé y la muralla en torno a Jerusalén. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los altosanos, pues todavía no se había construido hasta entonces un templo al nombre de Yahvé. Salomón amaba a Yahvé y obraba según los preceptos de su padre. David, a pesar de ello, ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los altosanos. Pausa, hasta ahí. Primero, cosas a tomar en consideración de este escrito. Salomón se casa con la hija del faraón. ¿Qué está haciendo Salomón aquí? Uh-huh. ¿Qué está haciendo? ¿Sincretismo? Claro, en el fondo, él está haciendo algo que Dios no aprobaba. Porque él se casa con una mujer pagana. ¿Y qué pasaba en esa época cuando te casabas con una mujer pagana? ¿Se acuerdan? Como que te... A ver, Ailu. No, cualquiera. Te contagiabas, iba a decir. ¿Te congelaste? ¿Te contagiabas de qué? No, eso era los leprosos, me confundí. No, pero más o menos, no iba exactamente por contagio, pero sí lo ¿Eres pagano? No sé. ¿Qué pasa? Que cuando te casas con alguien, ellos estaban bastante más unificados que nosotros. Cuando te casabas con alguien, adoptabas todo lo que ese alguien tenía. Y entonces, por lo tanto, si yo me casaba con una egipcia, tenía que adoptar los dioses egipcios. Y por lo tanto caía en la idolatría. Por eso en esa época no se permitía que te casaras con mujeres paganas. Entonces, ya ahí vemos la debilidad de Salomón, que ese va a ser su declive. Él va a tener una serie de habilidades en las mujeres. Entonces, Salomón, por un lado podemos ver la parte positiva, que el reino de Israel había ganado gran prestigio, porque para que el rey se casara con la hija del faraón egipcio, que era un gran imperio de la época, pues ya hablaba de que el reino de Israel había ganado algo de importancia, pero también habla de la debilidad de Salomón, porque pues está yendo en contra de la ley de Dios al casarse con esa mujer extranjera, porque eventualmente va a adquirir las creencias de esa extranjera y va a caer en la idolatría. Y luego otra cosa a tomar en cuenta es que dice aquí, Salomón amaba al Señor. Salomón era bueno, amaba a Dios.
y obraba según sus preceptos, esto lo dice aquí, pero luego dice, pero a pesar de ello, ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los altosanos. ¿Qué son los altosanos? Los altares paganos. Entonces, en el fondo, ¿qué me está diciendo? Bueno, que Salomón, al igual que todos los que estamos acá probablemente, Salomón era un inconsistente. Salomón era un incoherente. Salomón amaba a Dios, pero a la par hacía algo que Dios le había dicho claramente que no hiciera. Entonces, ahí vemos que Salomón, a pesar de su búsqueda sincera de su amor, pues tenía algunas inconsistencias. Y esto nos puede decir dos cosas. Bueno, primero la naturaleza humana y luego darnos cierta esperanza, ¿no? De decir, bueno, hasta los reyes más amados, más perfectos, tipo, también se equivocaron, ¿no? Y se equivocaron grueso, ¿no? Entonces, bueno. Luego más adelante sí dice, el rey acudió a Gabaón. Gabaón era donde estaba el Arca de la Alianza, en la tienda, ¿sí? A ofrecer 1000 holocaustos sobre aquel altar, pues era aún el santuario principal. Aquella noche, y aquí es donde viene lo más lindo, aquella noche el Señor se apareció allí a sueños a Salomón. Salomón que está viviendo y haciendo incoherencias, ¿eh? Salomón que está adorando a otros dioses, quemando y haciendo sacrificios en los altosanos. Y Dios se le aparece, primero se le manifiesta, y Dios le dice lo siguiente, pídeme lo que desees que te dé. ¿No? Quien crea y sigue diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es un malvado. O sea, Salomón en pleno pecado, y Dios se le aparece y dice, pídeme lo que quieres que te dé. ¿No? Como, de nuevo, un Dios que es todo derroche, que es todo entrega, que es todo amor, ¿no? Que siempre está dando, aunque nosotros seamos inconsistentes, aunque nos equivoquemos, aunque adoremos a otros dioses, ¿no? Y entonces Salomón responde y dice, has actuado con gran benevolencia hacia tu siervo David, mi padre, porque caminaba en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Has tenido para con él una gran benevolencia, concediéndole un hijo que había de sentarse en su trono, como sucede en este día. Pues bien, Señor mi Dios, y aquí es lo más bonito. Tú has hecho rey a tu siervo, o sea, a él, en lugar de David. Pero yo soy un muchacho joven y no sé por dónde empezar o terminar, ¿no? Se nos muestra la humildad de Salomón, que reconoce que lo pusieron como rey, pero él no sabe cómo hacerlo. Y aquí viene la petición más generosa. Y le dice, tú, tu siervo, está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste. Un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular, algo totalmente distinto a lo que hizo David. David que buscó, David creyó que era su pueblo y que lo iba a contar. Aquí Salomón, en cambio, hace toda la vuelta y le dice, en tu pueblo, que es tan numeroso que no se puede contar. O sea, hace toda la vuelta, ¿no? A lo que hace David. Y luego le dice, concede, y esto, aquí subrayas esto, concede pues a tu siervo un corazón atento, un corazón, en otras traducciones, que escuche, un corazón que sepa discernir, para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Salomón pide algo para su misión, para ayudar a los otros, para ser un mejor servidor. Pues cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso? Y dice aquí, agradó al Señor esta petición. Entonces le dijo Dios, por haberme pedido esto, y no una vida larga o riquezas para ti, por no haberme pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender la justicia, yo obraré según tu palabra. Te concedo, pues, un corazón sabio e inteligente como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después de ti. Y aquí viene, Dios nos concede lo que pedimos, si es algo bueno para nosotros. Y luego, aparte de eso, se desborda. Te concedo también aquello que no has pedido. Riquezas y gloria mayores que las que ningún otro rey mientras vivas. Y si caminas por mis sendas, guardando mis preceptos y mandamientos, como hizo David tu padre, prolongaré los días de tu vida. Dios, inmenso en misericordia, inmenso en amor,
se derrama, y cuando ve la nobleza de nuestro corazón, cuando nuestro corazón hace un pedido noble, legítimo, bueno, sin egoísmo, Dios lo concede, e incluso concede más que eso. No sé si les ha pasado cuando hacen un sacrificio de ayudar a alguien, no sé. Pasa mucho, por ejemplo, cuando se va a misionar, ¿no? Yo voy a entregar mi fin de semana, unos días, y Dios me concede la sabiduría para acompañar a personas, me concede su Espíritu Santo, y aún así me concede aún más, porque llego contento de la misión, llego feliz, llego con aquello que no estaba buscando, porque yo no me voy a la misión para pasarla bien, me voy a la misión para servir, para ayudar al otro. Pero Dios es tan bueno que me permite también incluso aquello que no pedí, que es un bien para mí. Bueno, este evento se llama la Teofanía de Gabaón. Teofanía significa manifestación de Dios. Teo, Dios, fanía, manifestación. La manifestación de Dios en Gabaón, o sea, Dios que se le muestra a Salomón. Y por eso a Salomón se le reconoce por su sabiduría. Porque Dios se la da. Y por eso a Salomón se le atribuye gran parte de los salmos, al igual que a David. El libro de los salmos, la gran cantidad, se les atribuyen a Salomón y otros a David. Bueno, esta es una petición preciosa que se puede volver nuestra oración. Concédeme, Señor, un corazón atento, que pueda ver las necesidades de los demás, que pueda escuchar, que pueda mirar más allá, que pueda mirar con tu corazón y no con el mío, que pueda ver la realidad con la mirada de la fe, ¿no? Esta es una petición preciosa. Nada más este versículo 9 nos podemos llevar a la oración. Concédeme, Señor, un corazón atento. Bueno, luego viene el capítulo, luego viene la historia, una historia interesante, esto más como cultural, no sé. Viene dos prostitutas, justo después de esto, a Salomón. Salomón tiene como una gran, ¿cómo se llama esto? Empieza a tener mucha fama alrededor por su gran sabiduría, entonces la gente le iba a pedir consejo. Y bueno, llegan dos prostitutas a pedirle consejo al rey, porque había un bebé y que las dos proclamaban que ese bebé era suyo, ¿no? Y entonces Salomón, tratando de resolver a quién darle el bebé, una le dice es mío, la otra le dice es mío, y así están peleando hasta que Salomón dice, mira, vamos a hacer algo. Yo voy a cortar a la mitad el bebé y voy a dar un trozo a cada una. Y una dice, no hagas eso, o sea, dáselo a la otra, pero no mates al bebé. Y la otra dice, sí, pícalo a la mitad. Y Salomón sabiamente reconoce perfectamente que la verdadera madre es la que no quiere que el niño muera y se lo da a esa madre. Y entonces ese evento se vuelve famoso por el gran discernimiento de Salomón, la sabiduría que tuvo para manejar un caso así, ¿no? Bueno, esto se narra ahí, es un caso interesante. Luego viene el capítulo 4 y 5, que hablan sobre la organización del reino, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya, como les dije, la política, ¿no?, de David consistía en seguir conquistando, ¿no? David estaba todo el tiempo en lucha, en batalla, porque él seguía conquistando tierras para hacer crecer la nación. En cambio, Salomón ya no necesita seguir creciendo, sino que es un periodo de consolidación del reino. Es un periodo de paz, un periodo de afianzar fronteras. Y entonces por eso en esa época, primero hay una gran prosperidad, porque no hay tantos gastos en las batallas y las guerras generan muchos gastos. Y lo que hace es invertirlo en la construcción de las murallas. Y empieza a haber murallas alrededor de las ciudades para defenderse y para marcar territorio. Y entonces se hacen las grandes construcciones. Salomón empieza a organizar su reino, y esto, el capítulo 6 y 7, Salomón empieza, de hecho, a hacer las grandes construcciones. Entonces nos va a narrar cómo Salomón empezó a hacer las murallas, cómo empezó a establecer las ciudades, cómo también hizo un palacio, y cómo finalmente empieza a construir el templo, ¿sí? El famoso y gran templo.
Y resulta que en el capítulo 8 ya es la dedicación al templo. ¿Qué significa la dedicación del templo? Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un edificio y un templo? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la diferencia? El templo es un lugar sagrado. Exactamente, el templo es un lugar sagrado. ¿Y cómo se vuelve un lugar sagrado? Porque se consagra, ¿no? Es consagrado, es dedicado a Dios, ¿sí? El templo se dedica a Dios, se consagra, y entonces se transforma, y ya no es un templo cualquiera. El otro día fui a una casa que antes era de los salesianos, ahora es de una organización civil, y hay una gran iglesia preciosa que tiene en latín una frase que dice: dejen que los niños vengan a mí, ¿no? Muy Don Bosco. Y entonces, cuando entras a lo que era el templo, pues encuentras que es un salón de usos múltiples. Las paredes son blancas, en el techo pusieron una especie de lámina para bajar el techo. Y entonces un lugar, y pusieron como una cortina para tapar el altar, porque ahora es una organización civil la que lleva a este lugar. Y pues yo entré ahí, la verdad que sentí, ¿no? Dije, esto era un templo, este templo está consagrado a Dios. Lo que ha pasado de repente en algunas iglesias no sé, en diferentes lugares, en Irlanda, en Estados Unidos, en Inglaterra, que se han transformado en antros, que se han transformado en restaurantes. Y bueno, propiamente esos lugares, lo mejor que se podía hacer, porque ya no se podía sostener, era venderlo, pero lo mejor que se tenía que hacer con ellos era molerlo, ¿no? De manera que ese lugar no fuese usado para otra cosa que no fuese la adoración. Bueno, en este capítulo, yo no sé si ustedes alguna vez han ido a la dedicación, a la consagración de un templo, precioso, porque va el sacerdote alrededor de las 4 puntas del templo, va haciendo todo un ritual precioso de consagración del templo, ¿no? En donde se consagra el confesionario como un lugar de la misericordia de Dios, se consagra el altar, ¿no? Se hace todo un ritual muy bonito. Bueno, algo así ocurre en el capítulo 8, ¿no? Se hace toda la dedicación del templo. David ya había recolectado varios materiales, pero Salomón termina acumulando muchos más, y como ya dije, la época de Salomón era una época de prosperidad, y por lo tanto ese templo dicen que era majestuoso, era una cosa que se veía desde lejos, porque estaba en el monte de la era de la Araúna, ¿se acuerdan? ¿Por qué se construye ahí el templo? ¿Alguien se acuerda? Esto lo dije la semana pasada. Era el mismo lugar donde Jacob había Abraham, no. Sí, Abraham. Lo iba a matar, lo iba a sacrificar, y había pasado Exacto. algo más ahí que no me acuerdo qué era. Perfecto, muy bien. Ahí ocurrió eso, donde Abraham iba a matar a Isaac, y Dios escuchó su súplica. Y también fue ese lugar en donde, a partir del pecado de David, de querer contar al pueblo, se arrancó la peste, y David suplica a Dios que pare la peste, y es justo en el lugar de la era de la Araúna, que es este monte Moria, que se detiene la peste. Y entonces ese lugar se reconoce como el lugar donde Dios escucha la súplica del pueblo. Y entonces por eso es en ese lugar, si en ese lugar es donde Dios escucha la súplica del pueblo, más vale que se ponga el templo ahí, ¿no? O sea, entonces se construye el templo ahí. Sí. Esto obviamente nos puede parecer a nosotros, personas del siglo XXI, algo supersticioso, ¿no? Porque pues, sabemos que Dios escucha nuestra súplica donde quiera que estemos. Pero en realidad no es tanto la superstición cuanto la comprensión teológica, ¿sí? Nosotros tenemos una comprensión teológica que somos templos del Espíritu Santo, y Dios habita en nosotros, y por eso donde quiera que estemos nosotros podemos comunicarnos con Dios. Pero la teología judía no es así. La teología judía indica que un judío de a pie no puede hablar con Dios, porque Dios es tan trascendente, tan superior, que solo algunos sacerdotes en unos momentos del año podían hablar directamente con él en el Arca de la Alianza. Si no, no. Por un tema de trascendencia, de grandeza de Dios, ¿no? Nosotros tenemos otra teología. Sabemos que Cristo se hizo hombre, sabemos que nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo,
Sabemos que Cristo nos dijo, cuando vayas a orar a tu Padre, entra en tu cuarto y en el secreto de tu cuarto, ahí está tu Padre y puedes hablarle a él, ¿no? Bueno, en esa época no era así. Entonces, por eso se construye el templo en ese lugar en donde Dios escuchaba la petición. Pues esto quedaba un monte y no todos los israelitas vivían en Jerusalén, algunos vivían fuera por todo esto que les he hablado de las deportaciones y por diferentes situaciones a lo largo de los años que ya iremos viendo. Y entonces, pero una vez al año los judíos tenían que peregrinar a Jerusalén. Y entonces sale este salmo que nosotros lo conocemos como canción, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando en nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Eso es un salmo, ¿eh? Le suena la cancioncita, pero es un salmo. Entonces, ¿qué pasa? Esto eran los judíos que venían peregrinando, ¿no? Que este domingo tenemos una peregrinación. Iban peregrinando para ir a la casa del Señor. Y entonces, imagínense, iban llegando a Jerusalén y decían que los judíos se emocionaban. Porque hagan de cuenta que era el lugar donde hablaba Dios, donde estaba Dios. Es como si solo en un lugar del mundo estuviese la Eucaristía. No sé si ustedes se han emocionado alguna vez que exponen, no sé, que entras a una iglesia y está el Santísimo expuesto y te emocionas. Te emocionas. Bueno, imagínense esto, pero que tienes que caminar kilómetros y días, un gentío en caravanas, para ir al templo, y de lejos se ve este templo majestuoso, enorme, potentísimo, una cúpula de oro, es una cosa impresionante. Y decían que todos empezaban a llorar, emocionados, porque literalmente era la casa del Señor, ahí habitaba Dios. Entonces, esto es lo que ocurría, ¿no? En este lugar. Entonces, imagínense este espléndido templo y luego el traslado del arca para que el arca esté ahí. El arca lo trasladaron de Gabaón al templo de Jerusalén. Y entonces allí se hace la fiesta de la dedicación del templo. Y se empieza a hacer todos los sacrificios en este altar, que era el lugar donde realmente se podían hacer los sacrificios. Y empieza, bueno, las actividades del templo propiamente, que no había existido hasta ese momento. Bueno, existían, los levitas lo hacían de alguna manera en la tienda del encuentro, pero aquí se hace como más a fondo, ¿no? Y finalmente... Mari, pero hay una cosa que yo no termino de entender. Entonces, si los judíos no tienen templo, ¿qué son las sinagogas? Las sinagogas son lugares de oración, en donde es como si tú haces ni siquiera una capilla, porque nosotros en la capilla consideramos que está la presencia de Dios. Para ellos son lugares, sinagogue significa asamblea, son lugares donde la asamblea se reúne. Se reúne la asamblea, son lugares físicos, pero ellos no hacen sacrificios. Ellos no solo pueden leer la escritura, es lo que pueden hacer ahí. Pero no es un templo lo que ellos consideran. No, ellos solo tenían un templo, que era el de Jerusalén. El resto, cuando Jesús va a la sinagoga a hablar de la escritura, ahí solo se leía la escritura. No, era como casas de familia donde vamos a rezar el rosario, haz de cuenta. Como no tenía el valor de lugar sagrado. La sinagoga no es un lugar sagrado para ellos. Es un lugar donde se tiene una finalidad. Es como un poco el templo, la iglesia protestante, ¿no? Ellos no creen que ahí está la presencia de Dios. Es el lugar en donde se reúnen los cristianos, pero no consideran que ahí está la presencia. Nosotros, donde quiera que esté la Eucaristía, consideramos que ahí está la presencia real eucarística de Cristo. Pero los protestantes no consideran que hay presencia concreta de Dios. Está en nosotros, Cristo permanece, pero de forma como más subjetiva. Nosotros lo tenemos objetivizado en la Eucaristía. Si bien también creemos que Dios vive en nosotros, ¿no? Bueno, esto como a nivel de anécdota, para que vean qué fuerte. El otro día me encontré con un chiquito de quinto grado de primaria y resulta que yo no me acuerdo por qué alguien le había llevado la Eucaristía a su salón de clase, ¿no? Para celebrar ahí como una paraliturgia para darles la comunión. Y entonces alguien le preguntó, oye, ¿te emocionaste? ¿Estás contento? Que Jesús te fue a ver, tremendo, o sea, Jesús fue hasta ti, ni siquiera tuviste que acercarte, qué sé yo. Y el chico se porta medio mal, pero es sensible espiritualmente y dice, sí, la verdad que sí. Y entonces se empieza a ir y se voltea ahí y le dice, yo lo revaloro. Y dice, sí, ¿y por qué lo valoras? Y dice, bueno, porque yo cuando voy a misa, mis papás no me dejan comulgar.
¿Cómo que no te dejan comulgar? ¿Por qué no te dejan comulgar? Bueno, porque me dicen que Dios no está en el pan, Dios está dentro de mí. Entonces yo sé que Dios está en el pan y revaloro esos momentos donde lo puedo recibir en la Eucaristía. Chiquito de quinto grado, creo. Bueno, esto es una llamada de atención a los adultos, ¿no? Pero bueno, el punto es, bueno, también, o sea, a veces normalizamos la Eucaristía. Realmente creemos que está la presencia de Dios, ojalá que nos conmoviéramos como los judíos. Me lo digo a mí misma, que tengo una capilla acá abajo del Santísimo, ¿no? Como realmente entiendo que el Señor está ahí. O sea, bueno, entonces, para ellos, por eso fue tan trágico la destrucción del templo. El único lugar en donde estaba la presencia de Dios. El único. Y peor para ellos porque nosotros, como les digo, tenemos ese vínculo con Dios personal que, bueno, dentro de toda la pandemia para nosotros fue trágico porque no tuvimos la Eucaristía y fue trágico porque no teníamos los sacramentos, pero seguíamos en contacto con Dios porque podíamos charlar con Él, podíamos hacer una comunión espiritual. Para los judíos esa realidad no existe porque ellos no pueden hablar directamente con Dios. Dios es un ser trascendente, tan amplio, tan alto, tan distinto de mí. Yo no puedo hablar directamente a Él. De hecho, eso fue una de las cosas que le recriminaron más a Jesús. ¿Cómo vas a llamar a Dios Padre? Tipo, Dios es... O sea, porque al decirle Padre, tú te estás poniendo en la categoría de Dios también. Entonces, no, Dios es trascendente. Como que, ¿cómo vas a decir que tú hablas con Dios? ¿Cómo vas a decir que tú perdonas los pecados? O sea, como, tú estás mal, ¿no? Bueno, y luego en el capítulo 10, pues Salomón se sigue extendiendo su fama y ocurre una visita muy curiosa, que es la visita de la reina de Saba. Saba queda al sur de Arabia. Arabia en esa época pues era una nación muy próspera. ¿No? Es típico pensar en Arabia como esos lugares donde hay muchísimo oro, muchísimos diamantes, muchísimas riquezas, minerales, ¿no? Bueno, esta reina de Saba, que también se le llama la reina del sur, va a visitar a Salomón porque le quiere pedir consejo, ¿no? Porque Salomón era reconocido a nivel como mundial. Bueno, ya vemos, llegó hasta Arabia la fama de Salomón. Y se acerca con regalos a visitar a Salomón y queda muy asombrada por la sabiduría de Salomón y las construcciones que había logrado hacer. Y de hecho tiene un poco una especie de conversión hacia el Dios de los hebreos. Bueno, vámonos un momento a Mateo para comprender un pasaje que seguro me he leído muchas veces y nunca hemos comprendido mucho. Quizás algunos sí. Mateo 12, 42. Bueno, vamos a leer desde el 38. Mateo 12, 38. ¿Alguien que lo pueda leer? Yo lo tengo, creo. Vale. El signo de Jonás. Ahí. Sí. No. Entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos. Maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Mas él les respondió, generación malvada y adúltera. Pide un signo, pero no se le dará otro signo que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días Hasta y ahí. 3 noches. Hasta ahí. ¿Alguien sabe la historia de Jonás? Ya. Buenísima. A ver, ¿de qué se trata la historia de Jonás? Que se lo come una ballena. Ah, sí, pero ¿por qué? Porque se había portado mal. Y hubo una tormenta en la barca, en el barco, entonces iban a morir todos. Bien, pero primero antes, ¿por qué se había portado mal? ¿Qué era lo que había hecho? Bien, bueno, por ahí vas bien. Jonás, Dios se le aparece y le pide que vaya a Nínive, porque Nínive se estaba portando muy mal. Nínive es una ciudad. Y le pide que vaya para que la gente se convierta. O sea, dice, mira, proclámale y dile a la gente de Nínive que se convierta. ¿Y qué hace Jonás? Jonás va y se monta en un barquito que va exactamente al sentido contrario de Nínive. Es decir, Jonás desobedece. Se va, tipo, ni de chiste me voy yo a Nínive para que
me dilapiden ahí y me maten porque yo vengo y a proclamar la conversión. Imagínate que te digan ahorita, te vas al boliche y le vas a decir que no está bueno que hagan esto y esto. Así, tan loco, me voy para el otro lado. No, bueno, más o menos eso fue lo que hizo Jonás. Entonces Jonás se monta en él y como señal divina, como que Jonás estaba desobedeciendo, empieza a haber una tormenta. Y entonces todo lo del barco empieza a decir quién ofendió a algún dios, porque esta tormenta no es normal. Y Jonás se confiesa y dice, sabes que fui yo. Pero ¿y quién es tu Dios? Recuerda que esa época eran politeístas. Y Jonás le dice, pues mi Dios es el creador de todo el cielo y la tierra. Y le dice, no, o sea, te metiste con el mero mero. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Le dice, nada, ni modo, láncenme por la borda, porque pues lo merezco, ¿no? Y bueno, ni modo, lo lanzan por la borda y lo sacrifican, ¿no? Si bien aquí Jonás no estaba actuando bien y demás, Jonás también es signo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se sacrifica por él se sacrifica para que se salven todos, ¿no? Bueno, Jonás se sacrifica para que se salven todos. Entonces luego abajo se lo traga la ballena, no como un castigo, sino de hecho para salvarlo, ¿no? O sea, para que Jonás no se ahogara en el mar. Entonces se lo traga la ballena y la ballena lo escupe nada más y nada menos que ¿dónde creen? En Nínive, por supuesto. Dios tiene humor, ¿eh? No se pierdan el humor de Dios, que es estupendo. Se lo escupe en Nínive y entonces pasa 3 días y 3 noches. ¿Quién pasó también 3 días y 3 noches? Abajo, en el fondo de la tierra. Cristo, ¿no? Y luego va y hace que todo el mundo se convierta, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, Jonás recorre Nínive y proclama que se conviertan y demás. ¿Y qué hace la gente de Nínive? ¿Quién sabe? Convierten, hacen penitencia y hacen ayuno, hacen penitencia y se convierten. Tremendo. ¿Y Jonás qué le pasa? ¿Está feliz? ¿Jonás acaba feliz o Jonás como acaba? Entonces, esta es la mejor parte del libro. Está bravo porque él sabía que Dios los iba a perdonar y que sabía que no tenía nada que ir a hacer a Nínive porque Dios era muy misericordioso. Exactamente. Jonás se enoja y le dice, yo te dije que yo no tenía que venir acá, yo sé que tú eres un Dios bueno, eres misericordioso y yo vine aquí a perder mi tiempo. Si igual los ibas a perdonar y me hiciste a mí pasar el ridículo, pasarla mal, pasarla debajo de la ballena, si igual tú los ibas a perdonar, ¿no? Se enoja. Y entonces está en el desierto con calor y le dice, ¿sabes qué? Yo me quiero morir. Y entonces Dios hace crecer una ramita, ¿no? Que le da sombra. Y como somos así los seres humanos, Jonás entonces dice, ay, ya estoy feliz con mi ramita, aquí en la sombra, estoy contento, nada, estoy chocho. Y al día siguiente, Dios le mandó un gusanito a la ramita, se come la rama, y ya no tiene sombra, Jonás, y Jonás no, me quiero morir, es buenísimo, somos nosotros, Jonás, somos cada uno de nosotros, me quiero morir, esto es lo peor que me puede pasar, qué horror y tal. Y Dios le dice, pero Jonás, ¿por qué estás enojado? Y le dice, bueno, porque la rama me cubrí, la sombra. Y le dice, tú estás enojado, tú por esta rama no hiciste nada, ella apareció de pronto, tú no la cultivaste, tú no hiciste la semilla, tú no hiciste que creciera, ella apareció. Tú no hiciste nada, y aún así hoy, que ya la rama no está, te cuesta y te duele. Imagínate cómo no me va a costar a mí que mis hijos se pierdan. Imagínate lo que no me va a doler a mí, que mis hijos se condenen. ¿No? Y así acaba el libro, ¿no? Buenísimo. Entonces el libro es espectacular, es de verdad que no hace falta una serie de Netflix, léanse Jonás, que está buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí Jesús les está hablando de esto. Le dice, mira, ustedes quieren milagros, quieren show, quieren tal. No, a ustedes se les va a dar el signo de Jonás. El signo de Jonás es que alguien vino aquí a hablarles de la conversión. Ustedes se pueden convertir o no. Voy a pasar y va a venir 3 días y 3 noches, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Y va a venir y va a resucitar a ver si eso les es suficiente para ustedes convertirse y creer. Y aquí es donde viene y dice, los hombres de Nínive, es decir, los que sí se convirtieron en la época de Jonás, muchos años antes de Cristo, los hombres de Nínive, en el día del juicio, se levantarán contra esta generación y harán que la condenen. Porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. O sea, ellos les valió para convertirse que Jonás viniera y dijera, oigan, conviértanse. Y se convirtieron, y ustedes han tenido Dios que se encarnó, murió y resucitó, y no se convierte.
Entonces, ¿sabes que los de Nínive van a decir, ustedes son una cuerda de tontos todos? Porque les han dado todo y no se han convertido. ¿Qué más tiene que hacer Dios? Es que, ¿qué más? Es que todavía pedimos más, no nos basta nada. Pero es que se me manifiesta, hija mía, ahí está en la cruz, resucitó, o sea, ¿qué más? Y luego sigue, cuando juzgue a esta generación, la reina del sur se levantará. La reina del sur, la que fue a visitar a Salomón, y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. O sea, ustedes no están entendiendo que la reina del sur hizo miles de kilómetros para ir a visitar a Salomón, pedazo de Salomón. Y aquí está Dios mismo encarnado. Es que no están entendiendo nada, ¿no? Bueno, yo les pregunto, ¿qué entendían de este pasaje antes de haber leído Reyes? ¿Quién era la reina del sur? ¿Quién era la reina del sur? Ni idea. ¿Quién era Salomón? ¿Quién sabe, no? Bueno, con esto, como ven, un ejemplo concreto de cómo el Nuevo Testamento se nos va a ir iluminando a la luz del Antiguo. Vamos a ir comprendiendo mucho más a fondo lo que Cristo quería decir, ¿no? Bueno, me alargué. Preguntas. Nos quedamos aquí en el capítulo 11.